Bueno, entonces de todo lo anterior que hemos mencionado, debemos de considerar que una buena seguridad pues es el resultado de todo un proceso, no es algo que con dinero o simplemente con dinero podamos lograr, ya que como pudimos ver debemos de ser equilibrados para que precisamente ese programa de seguridad pueda ser eficaz. Debemos de observar ciertas medidas operativas como políticas y procedimientos de seguridad. Debemos de tomar en cuenta la formación y la capacitación de los empleados. También el tener personal de seguridad ya es indispensable, el contar con este tipo de elementos en cualquier instalación, en cualquier empresa. También debemos de tomar en cuenta que los sistemas electrónicos, los sistemas automatizados, pues hoy en día son ya también imprescindibles para asegurar una buena seguridad. Estamos hablando de sistemas de control de acceso, sistemas de CCTV, sistemas de alarma, sistemas de gestión de visitantes. Y también otro aspecto a considerar es cómo vamos a diseñar o cómo vamos a modificar la instalación para adaptarla de la mejor manera a ese programa de seguridad. Y aquí, pues condiciones como la iluminación, el paisajismo del que hablamos hace rato, son elementos fundamentales. Bueno, dentro de las preguntas clave en la evaluación de la seguridad, debemos de interrogarnos sobre qué queremos proteger. Ya hablamos de los activos hace un momento, entonces pues esos activos van a ser los que vamos a proteger. ¿De qué vamos a proteger esos activos? Hay una segunda pregunta. Otra pregunta a contestar es cuáles son las vulnerabilidades actuales o previstas de esos activos. ¿Cuáles son las consecuencias de una eventual pérdida? Otra cuestión, ¿qué niveles específicos de protección deseamos alcanzar? También qué tipo de protección, o mejor dicho, qué tipo de medidas de protección son adecuadas. También cuáles son nuestras limitaciones de protección en cuanto a lo mejor recursos, instalaciones, disponibilidad, etcétera. También debemos de responder a cuáles son los requisitos específicos del diseño de seguridad y cómo responden o cómo pudieran responder los actuales sistemas existentes en el mercado o que empresas nos pudieran ofrecer para responder a tales incidentes de seguridad. Otras preguntas que nos pudieran ayudar a generar un ambiente más seguro en nuestra empresa, en nuestra instalación o dentro de nuestra cadena de suministro, pues serían las siguientes. ¿Cuáles son las cosas malas que le pueden pasar a mi instalación, a mi edificio o a mis transportes, si es que hablamos de una cadena de distribución? ¿Qué probabilidad hay de que ocurran esas cosas malas? ¿Y cómo afectan esas cosas malas que pudieran ocurrir a los activos? Hablamos de empleados, los bienes, los equipos, etcétera. Entonces, dentro de la planificación de la seguridad, debemos de determinar la magnitud de las amenazas y el alcance de las medidas que adoptemos ante esas amenazas. Bueno, también debemos, como lo mencionamos hace rato, consultar a aseguradoras, consultar empresas que se dediquen a estos temas. Debemos de hacer también un examen muy analítico de todos los aspectos que influyen en la amenaza y también debemos de definir las propiedades que la instalación o el edificio pudiera tener, es decir, propiedades nos referimos aquí a los usos que se les pudiera dar a una determinada zona del edificio. Entonces, resumiendo, los pasos para elaborar un buen plan de seguridad, pues es primero de reunir un grupo, un equipo de evaluación de riesgos, ya sea dentro de la misma empresa, organización o bien
mediante la contratación de una empresa especializada. Como un segundo paso será el decidir dónde centrar o dónde enfocar las medidas de seguridad. Después evaluaremos el edificio y o la instalación o la planta o el almacén, lo que se tenga, para ver si esas medidas de seguridad que nosotros proponemos son viables o a lo mejor requieren alguna modificación. Y por supuesto, pues al final será la aplicación de esas medidas, llevar una vez aplicadas esas medidas, esos dispositivos, esos equipos, un adecuado control y también a lo mejor una adecuada retroalimentación para que a lo mejor si esos sistemas que nosotros propusimos no están funcionando, pues modificarlos o bien eliminarlos, ¿no? Si es que a lo mejor consideramos un riesgo que no de inicio consideramos muy probable y al final pues no, de acuerdo a la práctica pues vemos que no es tan probable que ocurran. Es bien importante recalcar que los objetivos de un programa de seguridad primero va a ser el de impedir el acceso a las instalaciones de personas, de fuerzas o agentes externos a esas instalaciones. Otro objetivo va a ser el de impedir que se produzcan actos de lesión, daño, robos dentro de esa instalación. Otro objetivo es el de desarrollar planes de contingencia que den respuesta oportuna a esas emergencias, así como establecer estrategias para recuperarse lo más pronto posible ante eventuales daños. Y bueno, también para que ese plan funcione de la mejor manera, es recomendable que continuamente se estén realizando auditorías, se estén realizando simulacros y capacitaciones a los diferentes em, elementos o personas que tengan contacto con esa instalación, con esa zona. Otro aspecto a considerar, y es muy importante, es que en determinadas circunstancias la protección física puede darnos soluciones que nos pueden generar ahorros en un mediano o largo plazo. ¿Cuáles son entonces los principales errores de seguridad en las instalaciones? La primera, y bueno, estos puntos no están en orden de importancia. La primera es la creación de órdenes de puesto sin un análisis profundo o avanzado. Un segundo error, anteponer la estética a la seguridad. Otro error, descuidar la seguridad de ciertas entradas. Otro error, permitir que ciertos empleados, que ciertos personal de alto rango ignore las medidas de seguridad. Otro error, no dedicar tiempo a entender cómo funcionan esas tecnologías que pudiéramos implantar como medidas de seguridad. Otro error, no asegurar zonas, lugares importantes dentro de la instalación. Y otro error que es muy común, el de exagerar en la seguridad. Dentro del diseño de la seguridad ambiental, debemos de tomar en cuenta acciones que aumenten la dificultad o el esfuerzo de realizar un delito. Y bueno, de la mano de este punto, pues viene el de reducir las recompensas del delito, reducir las provocaciones. Bueno, para ello debemos de establecer barreras perimetrales adecuadas, controles de acceso en ciertas zonas, determinar lugares específicos para colocar cierta iluminación o colocar alarmas, también proteger los objetos
o los activos que más valor tengan. Y bueno, dentro del diseño de la seguridad ambiental, un ejemplo muy común que se maneja para entender a qué se refiere este tema de la seguridad ambiental, está la situación de la teoría de las ventanas rotas. Bueno, ¿qué es esta teoría? Pues es una teoría criminológica sobre el efecto que tienen las normas y las señalizaciones en el entorno urbano que pueden generar un acto o un hecho ilícito. Bueno, por ejemplo, si vemos que un edificio, una instalación tiene ventanas rotas, pues es más fácil para los delincuentes el pensar que a lo mejor esa instalación pues no está bien protegida o a lo mejor que está abandonada, ¿no? Y de esta manera pues es más fácil o se facilita el acceso a esa instalación por parte de esos delincuentes. Y bueno, no solo eso, porque incluso un edificio en mal estado, con ventanas rotas o sucio incluso, puede generar que a lo mejor personas como, o mejor dicho, personas que propiamente no son delincuentes, pues pudieran también allí tomar ese lugar o esa zona para, por ejemplo, grafitear o a lo mejor reunirse para tomar, para drogarse, etcétera. Un diseño adecuado, tomando en consideración el diseño ambiental, puede reducir el riesgo y también puede disuadir el comportamiento delictivo, influyendo en en las decisiones de los delincuentes. Entonces, precisamente ese diseño o rediseño del entorno va a buscar reducir las oportunidades y generar un cierto temor o miedo en la delincuencia para perpetrar o para realizar un acto delictivo. Y en este sentido del diseño de la seguridad ambiental tenemos el uso de la luz de color azul. Entonces esa iluminación azul en zonas que las personas utilizan para inyectarse drogas, pues puede ser un elemento de disuasión a ese comportamiento, ya que esa luz azul provoca que sea imposible identificar las venas de los brazos de estas personas que se drogan. Y bueno, pues eso provoca que los adictos que normalmente utilizaban ese lugar para drogarse o para inyectarse, pues ya no lo hagan, ¿no? Ya no lo van a hacer porque ya no van a poder allí ver las venas de sus brazos o de la parte del cuerpo en donde se inyecten la droga para poder seguir realizando ese acto, ¿no? Bueno, dentro del diseño ambiental debemos de tomar en cuenta aspectos o conceptos clave como la territorialidad, la vigilancia, que puede ser a través de elementos naturales o dispositivos electrónicos como el CCTV. También debemos de tomar en consideración el control de acceso. También debemos de apoyar esa actividad de seguridad, fomentando y aumentando las actividades seguras. Por supuesto, debemos de promover la imagen y el mantenimiento de ese edificio, de esa instalación, consiguiendo que el deterioro por el tiempo, por el clima, pues tenga un menor efecto en ese edificio.